Sí, cuando tenemos dos funciones así, bueno, en este caso obviamente la composición que se puede hacer es G compuesta con F, ¿no? G compuesta con F va a depender de X y de Y. Y entonces la idea de esta regla del arbolito, digamos, es ir rastreando los efectos, ¿no? Si esta función que depende de dos variables, la llamamos h de x y, la composición, cuando nosotros hacemos algo como, vamos a escribirlo acá, la derivada de h con respecto a x, ¿sí? La derivada de h con respecto a x nos da el cambio que tiene h cuando cambia x. ¿Y por qué cambia h cuando cambia x? Porque cuando cambia x, cambia lo que le está entrando a la g, ¿sí? Cambia esta parte y esta parte, ¿sí? Entonces la idea es pensar que lo que sale de la f, ¿sí? Es lo que entra a la g. Es llamar a esto, por ejemplo, decirle, bueno, si esto va a entrar como argumento a la g, esto va a entrar como el primer argumento. Este es u de x, y. Y este otro va a entrar como el segundo argumento, b de x, y. Y entonces esta composición es como hubiera pensado que estábamos haciendo g, bueno, de u, igual que siempre, pero donde u es una función de x y de y. Y donde b también es una función de x y de y. Entonces, si uno quisiera hacer la composición explícita, reemplaza la fórmula y listo. Y si no, lo que piensa es, bueno, cuando cambia x, cambia u y cambia b. Entonces, ¿cuál es el efecto? Vamos a escribirlo acá abajo, sobre la composición total de un cambio en x. Bueno, como cambia x, cambia u, y como cambia u, cambia g. Entonces, a g lo que lo afecta es el cambio en u, ¿sí? Pero ese cambio en u vino dado por un cambio en x. ¿Está bien? Entonces, este producto es el efecto sobre g del cambio en x mediado por la variable u. ¿Está bien? Pero como g depende también de b, hay una parte que está mediado por la variable b. Entonces vamos a tener la derivada de g con respecto a b, porque b cambia, y después la derivada de b con respecto a x, ¿sí? Es una suma de los dos efectos, del efecto que tiene x sobre la primer coordenada o la primer componente o el primer argumento de g, y el efecto que tiene sobre el segundo argumento de g. Entonces uno va como rastreando, haciendo las ramas del árbol. Dice, bueno, g depende de u y de b, y u depende de x. Entonces cuando hago la derivada con respecto a x, tengo que tomar en cuenta todos esos efectos. ¿Está bien? Esto se puede hacer con tres variables, ya sea tres variables acá o con más variables en la última composición. Lo único que hay que hacer es ir rastreando los efectos en cadena, en ramas, ¿sí? En una sucesión que tiene el cambio de la variable que aparece en primer lugar si lo miramos desde la derecha o en último lugar si lo miramos de la izquierda. ¿Sí? El cambio se da porque cambia x. ¿Qué efecto tiene el cambio en x? Bueno, cambia u y cambia b, porque u es x cuadrado y b es x menos y. ¿Está bien? Y ese efecto en u y en b tiene efecto sobre g. Eso es lo que nos da esta multiplicación y suma, ¿sí? Que se llama regla del arbolito porque uno va rastreando el efecto. ¿Está bien? El resultado es el mismo formalmente que el de la regla matricial, eso es lo que está en la diapositiva anterior demostrado, no hace falta saberse la demostración, el resultado va a ser igual. La regla matricial en general, cuando son muchas variables, funciones complicadas, es más sencilla porque uno, bueno, hace las matrices y listo. Cuando a uno le interesa, por ejemplo, una sola de las derivadas, puede hacer esta regla. Si a uno le interesa qué pasa con la derivada respecto de x, no hace falta hacer toda la matriz, hace una sola. Así que a veces es más cómoda esta regla del arbolito si, por ejemplo, a uno no le interesa toda la matriz de derivadas de h, ¿sí? Sino que le interesa el efecto que tiene un cambio en x, ¿sí? Imagínense, no sé, es un sistema termodinámico o algo así, uno dice, bueno, me interesa ver qué cambio tiene en la energía cuando cambia la temperatura, algo así. El resto de los efectos no me interesa. Bueno, uno mira simplemente una de las derivadas, con la regla esta lo puede hacer, ¿sí? Si quieren hacer la cuenta en este caso, fíjense que nos daría la derivada de g con respecto a u, que es 1, por la derivada de u con respecto a x, que es 2xy. Más la derivada de g con respecto a b, que es 1, justo elegí una así. Si hubiera sido, no sé,
U acá hay que escribirlo en función de x y de y, no habría que haber puesto u y en lugar de u, x cuadrado por y. Y la derivada de b con respecto a x es 1 también. Así que esta derivada quedó 2xy. Bueno, los invito a hacer si quieren la derivada de h con respecto a y, ¿sí? Que va a tener las dos derivadas de g también ¿No es acá. y más 1? ¿Cómo? Sí, ¿No te 2xy. falta un más 1? ¿No? Sí. Cuando hacen la derivada con respecto a y, la derivada de g con respecto a u y la derivada de g con respecto a b van a ser iguales, así que eso ya la tienen. Y lo que va a cambiar es que van a tener la derivada de u con respecto a y, que va a ser x cuadrado, y la derivada de b con respecto a y, que va a ser menos 1. ¿Sí? Así que si quieren hacer la derivada de h con respecto a y, bueno, como justo estas otras dos son 1, va a quedar fácil. Va a quedar x cuadrado menos y no, menos 1. ¿Está bien? Lo pueden hacer sencillamente. ¿Está bien? Esto en la práctica no hay tantos que se resuelvan así porque en general la regla matricial es más cómoda, pero en la práctica hay algunos ejemplos y le pedí a Marily y a Estela que los hagan, así no tanto tiempo acá, que la regla en sí, la demostración es mostrar que la regla matricial implica esto, ¿sí? Pero es más un formalismo que otra cosa. Tienen la demostración en la diapositiva anterior, que la quiera ver, y si no en el apunte extenso. De cualquiera de las dos formas se pueden hacer las derivadas de funciones compuestas. Bueno, entonces esto en la práctica van a ver más ejemplos, que es lo que le pedía Marily. Bien, con esto entonces esta diapositiva sección 3 de diferenciación está, que completa todos los temas de la práctica 3 y el primer tema de la práctica 4, que es regla de la cadena, que no sé si ya empezaron o empiezan mañana con eso. Y vamos a seguir entonces con los temas de la práctica 4, ¿sí? Que giran en torno principalmente al polinomio Taylor, ¿sí? Como siempre les digo, esta materia generaliza o hace analogías con lo que vimos en análisis 1. Ya generalizamos límite, continuidad, diferenciación, derivabilidad. Ahora vamos a generalizar Taylor. Esto es casi lo último ante el parcial. Va a haber una aplicación de esto que no está exactamente acá, sino que está en otro PDF, porque bueno, lo había partido así en su momento, que es optimización sobre compactos. ¿Sí? Acá vamos a ver optimización libre, o sea, extremos locales, y después vamos a ver optimización sobre compactos, que son aplicaciones de esto mismo. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Polinomio de Taylor, básicamente, nosotros vamos a hacer polinomios de Taylor de orden 1 y de orden 2. Vamos a ver la idea general, ¿sí? Cómo haríamos desarrollo a orden más alto, pero por cuestiones prácticas, en general, excepto que las funciones tengan simetrías muy, muy específicas, los términos de grado 3, 4, etcétera, son poco significativos y muy largos de hacer las cuentas. Así que en general vamos a hacer primer y segundo orden, ¿sí? Que lo que también usan en términos prácticos, ¿sí? No sé, la aplicación Taylor que tiene, por ejemplo, en física, que es el desarrollo multipolar, tiene, bueno, orden 0, que es como una carga puntual, orden 1, que es como un dipolo, y orden 2, que es el desarrollo ya cuadrupolar, y que lo pueden hacer. Así que no hay en general, bueno, excepto que uno esté haciendo algo como, no sé, resonancia magnética nuclear, algo así, no hay en general usos prácticos para órdenes demasiado altos, sobre todo porque hay más cuentas de lo que realmente vale la pena hacer, ¿sí? Pero en principio formalmente se puede hacer hasta el orden que uno quiera, siempre que las derivadas existan y sean continuas hasta ese orden. Después de ver Taylor, ¿sí? Vamos a hacer la misma aplicación que hacíamos en análisis 1, que es, bueno, usar la aproximación hasta orden 2,
para encontrar extremos locales de la función, ¿sí? Decir si son máximos o mínimos. En esa parte vamos a tener una extensión de lo que veíamos en análisis 1. En análisis 1 básicamente teníamos puntos que eran máximos, que eran mínimos o que no eran nada. Acá vamos a introducir un nuevo tipo de punto que se llama punto de ensilladura, que no es ni máximo ni mínimo, pero tampoco es que es nada, es un punto interesante. Así que vamos a introducir un tipo más de clasificación de puntos críticos. Y lo último de estas diapositivas va a ser los teoremas conocidos de función implícita y función inversa, que también me interesa más que lo vean en la práctica eso, así que yo voy a dar los teoremas y ejemplos muy básicos. Y después en la práctica harán alguno más. Tampoco es... En función implícita hay bastante por ahí, o hay algunos ejercicios. Función inversa es más que nada saber la derivada de la función inversa. Bueno, nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? El diferencial de una función. ¿Sí? El diferencial de una función que era totalmente análogo a lo que era el diferencial de una función en una variable. La única diferencia era que en una variable teníamos la derivada con respecto a la única variable f' por dx, porque había un solo efecto. Y en dos variables teníamos la derivada con respecto a x por el incremento en x, más la derivada con respecto a y por el incremento en y. ¿Sí? Y en tres variables estaría la derivada con respecto a z por dz, y en n variables la suma de cada derivada por su incremento. ¿Sí? Bueno, una forma práctica de usar esta expresión, ¿sí?, es pensarla operacionalmente sobre la f. ¿Sí? Eso nos va a permitir después hacer diferenciales de orden 2, de orden 3, de orden n, ¿sí?, como una sucesión de aplicaciones de un mismo operador. Entonces, al diferencial de f lo podemos pensar como un operador que le aplicamos a la f, que consiste en esta combinación lineal. A la derivada con respecto a una variable la multiplicamos por el incremento respecto a esa variable. Entonces, cuando este término opera sobre f, aplica la derivada y multiplica por dx. Cuando este término opera sobre f, deriva con respecto a y multiplica por el diferencial de y. Y así en todas las variables. Entonces lo podemos pensar como que le hicimos una operación a la f, la diferenciamos a la f, le aplicamos el diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un diferencial de segundo orden? Sería agarrar a esta de f, ¿sí?, a lo que ya le hicimos la operación a f de diferenciar, y volvérselo a aplicar. ¿Sí? O sea, tomar el diferencial, que es lo que está acá, y aplicarle el mismo operador. ¿Sí? Algo que va a derivar con respecto a x y después va a multiplicar por dx. Naturalmente lo que va a derivar siempre es la función que está ahí, y los de x se van a multiplicar. Entonces, si hacemos esta operación que está acá abajo, el primer término va a ser derivar dos veces con respecto a x, porque derivo la derivada, y me queda dx por dx, que es dx al cuadrado. Después, la derivada de, bueno, acá lo estoy aplicando como dice acá, ¿no? La derivada de, el primero es esta derivada segunda por dx. Y la derivada respecto de y, cuando derivo con respecto a x, me da la derivada cruzada. Estaba derivado en y ahora está derivado en x. Lo mismo, cuando aplico el segundo, me va a quedar dy por la derivada cruzada, cuando hago este término, y la derivada segunda con respecto a y, cuando hago este término. Simplemente aplicar distributiva, ¿sí? Esa es la razón por la cual hacerlo operacional, aprovechando naturalmente la linealidad de la derivada, ¿sí? La derivada de la suma es la suma de las derivadas, y multiplicar por una constante, entre comillas, como sería dx, sale afuera la constante. Bueno, entonces fíjense que vamos a tener término que tiene orden 2 en dx, todos los términos van a ser de orden 2 en los diferenciales, ¿no? Por eso esto es un diferencial de segundo orden que va a tener, si estamos cerca del punto donde estamos diferenciando, va a tener un orden pequeño, ¿sí? Si los diferenciales son del orden de 0.1, el diferencial va a ser del orden de 0.01. ¿Sí? Es un orden siempre superior, es un efecto menor sobre la función. Vamos a tener uno que tiene dx al cuadrado, que es el que va con la derivada segunda respecto de x. Después con dx por dy tenemos una derivada cruzada y la otra. ¿Sí? Las dos cruzadas van con dx de y.
Bajo la hipótesis de que sean continuas, ¿se acuerdan del teorema de Schwarz o teorema de Bonnet? ¿Sí? Si es C2, si las derivadas segundas son continuas, estas van a ser iguales. Entonces, lo que vamos a tener es que el que está multiplicando dx por dy va a ser dos veces la derivada cruzada, porque son iguales, y entonces dx por dy por esta derivada es lo mismo que dy por dx por esta otra, porque las dos derivadas son iguales. Y por último, un término que va a tener el incremento de y al cuadrado, que es la derivada segunda respecto de y. De esta manera, el diferencial de orden 2, agrupando los términos que tiene la derivada cruzada, haciendo las distributivas de los incrementos, es esta combinación lineal de todos. Fíjense que lo importante acá es que no perdamos de vista que todo tiene orden 2, porque estos son incrementos al cuadrado, bueno, esto es un incremento por incremento, así que está en el orden del incremento al cuadrado, y esto también. Así que si esto lo comparo con el diferencial de orden 1, es mucho más chiquito. ¿Sí? Como les decía, si el diferencial de orden 1 tenía dx 0.1, el de orden 2 va a tener 0.01. ¿Sí? Cuanto más chiquito el dx al cuadrado, va a ser mucho menos importante. ¿Está bien? Entonces, este diferencial en sí lo que va a cambiar es, bueno, lo mismo que nos pasaba en Mateo 1, la concavidad local de la función, no tanto el crecimiento ni el valor absoluto de la función. Pero va a ser importante a la hora de clasificar los extremos, justamente porque nos habla de la concavidad de la función. Bien, bueno, antes de ir a la forma matricial, esta forma en la que yo lo apliqué, ahora lo vamos a ver, creo que está en la otra diapositiva, está claro que podríamos hacer un diferencial de tercer orden, ¿no? Agarro esto y le digo, bueno, aplicale la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a y de y, y voy a tener dx por la derivada tercera respecto de x, dx cuadrado por dy por la derivada tercera, que es dos veces respecto de x y una respecto de y dy cuadrado por dx por la derivada tercera, que va a ser dos veces respecto de y una de x. ¿Sí? Simplemente aplicaría esto acá. Y después hago todo lo propio con este. Me quedarían todos diferenciales de tercer orden. Y así podría hacerlo con el cuarto orden, con el quinto orden, etcétera. Lo que vamos a ver es que esto, fíjense que va tomando la estructura. Este es un cuadrado de binomio, entre comillas. ¿Sí? Tenemos cuadrado, el doble producto y otro cuadrado. Y el cubo va a ser como los diferencial de tercer orden va a ser como un cubo de binomio. Y el diferencial de orden n va a ser como un binomio a la n. ¿Está bien? Entonces esto se podría hacer a cualquier orden, siempre que la función sea suficientemente suave. O sea que las derivadas, en principio que existan, eso me permitiría escribirlo. Y para poder agrupar los términos de las cruzadas necesitaría que sean continuas hasta ese orden. Así puedo decir, bueno, todas las cruzadas son iguales. Bajo esa hipótesis, podemos armar el diferencial del orden que querramos con el binomio de Newton. Naturalmente, el efecto sobre la función va a ser prácticamente nulo a partir del orden 3, 4, etcétera, porque los diferenciales a una potencia alta van a estar muy cercanos a cero. ¿Sí? Como les decía, no es común, no sé, creo que en la resonancia magnética creo que llegan hasta orden 4, una cosa así. No es común usarlo en la práctica, con un orden muy alto. En teoría, sí, porque uno puede decir, bueno, lo desarrollo hasta el orden que quiera y hago, no sé, desarrollo perturbativo, lo que sea, en términos formales. Pero en la práctica uno usa el diferencial de orden 1 y el de orden 2, y no más que eso. Bueno, una forma de escribir esta combinación lineal, ¿sí?, es con un producto de matrices. ¿Sí? Que el otro día me dijeron que sabían hacer productos de matrices. Entonces, vamos a hacer este producto de acá, ¿sí?, en el cual hemos llamado dx a este vector que tiene los incrementos de x y de y. Esta prima es el mismo vector traspuesto. Y esto que está acá en el medio es la matriz que tiene las cuatro derivadas segundas de esta función, que era de dos variables. Tiene la derivada respecto de x dos veces, la cruzada de x y, acá la cruzada de ix, pero es lo mismo porque es c2, y acá la segunda respecto de y.
¿Está bien? Si hacemos este producto matricial, bueno, lo podemos hacer, es asociativo el producto matricial, así que lo podemos hacer de dos formas. Vamos a hacer primero la matriz contra la columna y después hacemos contra este fila. La matriz, bueno, voy a escribir, así que la manito la pierdo. Fxx me queda por dx más fxy. Voy a poner siempre xy porque estamos suponiendo que son iguales. Fxy por dy. Eso fue fila 1 por la columna. Y después la fila 2 me va a quedar f, pongo xy en lugar de x porque total es lo mismo, por dx más fi por dy. Esto me queda una columna de haber hecho el producto de esta matriz por esta columna. Y después me queda esta otra acá afuera. Entonces cuando hago el producto, me queda fxx por dx al cuadrado más fxy por dx por dy más, sigo abajo, fxy por dx por dy más f sub i por dy al cuadrado. Y simplemente agrupamos los cruzados y nos queda la formulita esta de acá. ¿Está bien? Esto por dos cosas lo vamos a hacer. Uno, porque es una forma compacta de escribirlo, ¿sí? Cómodo. Dos, porque esta matriz particular va a ser nuestro objeto. Así como cuando hacíamos Taylor de segundo orden para clasificar extremos, mirábamos la derivada, no mirábamos la derivada por el incremento, etcétera, sino solo la derivada. Ahora lo que vamos a mirar para clasificar extremos en un rato es la matriz esta, solo la matriz, ¿sí? Los números que estén en la matriz, no todo el diferencial de orden 2. Con solo mirar la matriz vamos a poder saber si el diferencial de orden 2 es positivo o es negativo. Así como cuando en análisis 1 mirábamos la derivada segunda y si era negativo, el diferencial de orden 2 era negativo, y si era positivo, el diferencial era positivo. Y no había que hacer un análisis del diferencial de segundo orden, sino solo de la derivada de orden 2. Bueno, el papel que usaba, que cumplía la derivada segunda para clasificar extremos, ahora lo va a cumplir esta matriz que tiene las derivadas segundas, que tiene nombre y se llama matriz hessiana, ¿sí? O hessiano. ¿Está bien? Así como la matriz jacobiana o jacobiana, o el jacobiano era la matriz de derivadas, las de derivadas segundas, ¿sí? De un campo escalar, se va a llamar matriz hessiana y va a cumplir el rol que cumplía la derivada segunda en la clasificación de extremos. ¿Está bien? Por ahora es simplemente una forma compacta de escribir este producto. Sí, alguien había levantado la mano. Sí, sí, Luciano. No entiendo por qué si hiciste el producto de dos matrices te da un número. O por qué no te queda No, hice el resultado producto. una matriz. Me queda una matriz de 1 por 1, ¿no? Porque yo hice esta que es de 2 por 2 por esta que es de 2 por 1. ¿Sí? Hace 2 por 2 Ah, ok. por 2 por 1. Me quedó 2 por 1. Y después hice contra 1 de 1 por 2. ¿Sí? Me queda este son iguales y me queda de 1 Claro, por 2. perfecto. ¿Está bien? Claro, exactamente, como dice Franco yo. ¿Está bien? Es un doble producto. Esto es lo que se llama típicamente, que lo vamos a llamar así nosotros ahora en un rato, una forma cuadrática. ¿Sí? En general, forma quiere decir algo que da un número, ¿sí? Que puede tomar muchas variables, pero da un número. La forma lineal es una combinación lineal de, por ejemplo, no sé, cuando haces dx de y por dx de y o por cualquier vector, se llama forma lineal. Agarra dos vectores y te da un número. Esto se llama forma cuadrática, porque agarra, bueno, un vector, el mismo vector del otro lado, entonces es como que le aplica el cuadrado y devuelve un número, ¿sí? Que es este doble producto. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ahora el único rol que cumple la matriz hessiana para nosotros es que nos da una forma compacta de escribir el diferencial de orden 2. Lo que vamos a ver, bueno, hoy al final de la clase, o si no mañana, es que entonces esa matriz hessiana, perdón, cumple un rol análogo a la derivada segunda en análisis 1, y lo que hay que determinar, entre comillas, es si esa derivada segunda es positiva, con lo cual da un mínimo, o si es negativa, con lo cual da un máximo. Por supuesto, como es una matriz y no un número,
como era en análisis 1, vamos a tener que definir bien qué quiere decir que la matriz sea positiva o que la matriz sea negativa. Una vez que hagamos eso, va a cumplir el mismo rol. Si la matriz es positiva, va a ser un mínimo, si la matriz es negativa, va a ser un máximo. ¿Está bien? Y vamos a añadirle otra condición para el nuevo tipo de puntos, que es el punto silla. Por ahora simplemente es una forma compacta de escribir esto y, bueno, ir introduciendo esta matriz. La matriz está bien definida con que existan estas derivadas. Naturalmente solo va a tener interés cuando la función sea de suave, o sea que sea C2 como mínimo, con lo cual estas dos cruzadas nosotros siempre las vamos a considerar iguales, porque solo vamos a considerar funciones que son suaves, o sea, son C2 y estas dos son iguales. En principio la matriz en sí, con que existan las derivadas, uno la podría escribir, pero solo va a tener interés y solo va a ser aplicable lo que vamos a ver nosotros cuando la matriz es simétrica, o sea, cuando las derivadas cruzadas son iguales. ¿Bien? Porque si no tenemos derivadas continuas de orden 2, el desarrollo de Taylor no va a ser representativo. Pero Luciano, perdón, una pregunta. ¿Nos pueden llegar a pedir, tipo, calcular tipo el diferencial de orden 2 o no? Y ahí tenemos que resolver la matriz. O Sí, sí, eso lo vamos a hacer. Ahora en Taylor lo vamos a hacer para el cálculo nada más. O sea que va a ser los numeritos. Básicamente Taylor va a hacer lo que vimos el otro día, primer orden, más este término. Entonces, vamos a hacer esta matriz y le vamos a sumar este término a la aproximación lineal que vimos el otro día. Entonces, la matriz la vamos a calcular, etcétera. Obviamente, cuando calcules f de x, y, ya como la función va a ser c infinito, f de x ya la tenés. Así que estos son tres cuentas en realidad. ¿Está bien? Sí, sí. Y después, lo que vamos a hacer en otras aplicaciones es mirar esta matriz y decidir si es positiva o negativa, para lo cual tenemos que tener hecha la matriz. Bueno, como les decía, esto uno lo puede generalizar. Acá está hecho en dos variables, diciendo, bueno, si le quiero aplicar el diferencial de orden 3, aplico 3 veces el mismo operador, me queda lo que sería el equivalente a un cubo de binomio. Y si lo quiero aplicar n veces, bueno, me queda una potencia así de binomio, un binomio a la n. Bajo hipótesis de suavidad, sí, que acá no está, pero esto lo que me dice es cuántos términos son iguales bajo hipótesis de suavidad. Bueno, si acá está la misma cantidad de y, la misma cantidad de x, no importa en qué orden yo haya derivado, si es suave son todos iguales y por eso los agrupé en uno solo. ¿Está bien? No, no vamos a usar esto nosotros, esto lo pongo por completitud y porque en los libros suele aparecer y porque si uno formalmente quisiera hacer el desarrollo a orden n, simplemente tiene que aplicar esta fórmula. ¿Está bien? Como les decía, nosotros, como queremos hacer expresamente el desarrollo de Taylor, por cuestiones prácticas no podemos hacer una derivada ya de orden 2, ya tiene 4, de orden 3 van a tener 9, ¿sí? De orden 4 van a tener 16, no tiene sentido estar haciendo tantas derivadas, sobre todo porque esto nos dice que el efecto sobre la función es prácticamente nulo, ¿sí? Pero formalmente se podría computar siempre que la función sea suficientemente suave, o sea que las derivadas cruzadas sean iguales, por continuidad, hasta orden n, ¿sí? No es práctico, es más teórico que práctico. Nosotros vamos a hacer orden 1 y orden 2 nada más. Y literalmente vamos a hacer orden 1 y orden 2 porque aun cuando veamos un poco de acotar el error, ¿sí? Que siempre el error, ¿se acuerdan? Se acotaba con el término siguiente. Vamos a acotar el error de orden 1, no vamos a acotar el error del polinomio de orden 2, ¿sí? Para no estar haciendo derivadas hasta el día del juicio final. Pero formalmente se podría seguir. Bien. Lo que nosotros habíamos visto el otro día era la aproximación a primer orden, ¿sí? Que era la condición de diferenciabilidad. Decía, en un entorno de cierto punto, si la función es diferenciable, la función se escribe como el valor que toma en el punto. Bueno, acá hay una mala aplicación de la notación, x0 e y0, es el punto. Lo que vale en el punto, más, bueno, el efecto de x, que es la derivada con respecto a x por dx, y el efecto en y, que es la derivada con respecto a y, más un resto, esto lo llamábamos R1 el otro día, y si este resto es algo que es de orden
mayor que 1, si lo tiramos, podemos decir que f de xy se aproxima por esto. ¿Sí? Esa aproximación es lo que llamamos el polinomio de Taylor de orden 1. Simplemente haber tirado el resto. ¿Sí? Como el resto es de orden más alto que 1, la mejor aproximación a orden 1 es, bueno, lo que vale la función en el punto, más el efecto que tiene el cambio en x, que es la derivada con respecto a x por el incremento en x, más el efecto que tiene el cambio en y a primer orden, que es la derivada con respecto a y por el incremento en y. Esto que el otro día habíamos visto como plano tangente, ¿sí? Si se quiere, ahora lo pensamos como, bueno, es la aproximación de primer orden, o sea que es el Taylor de orden 1, ¿sí? El Taylor aproximando por el polinomio lineal. Así como la recta tangente era el Taylor de orden 1 en Mate 1. Entonces, nuestro Taylor de orden 1 es simplemente la aproximación por el plano tangente, al igual que era el Taylor de orden 1, la aproximación por la recta tangente en Mate 1. ¿Está bien? Ya sabemos hacer Taylor de orden 1 porque el otro día lo hicimos, la aproximación por el plano tangente. Bueno, acá lo escribí de una forma compacta, que no me acuerdo si la otra vez cuando hicimos plano tangente también lo escribí así. Fx por incremento en x, fi por incremento en y, lo podemos escribir como, bueno, el vector que tiene fx y fi, que es el gradiente. Este vector tiene fx y fi. Producto interno, ¿sí? El de x de y, que es este de acá. Simplemente esto otro es una escritura compacta del Taylor al primer orden. ¿Está bien? Fíjense que lo que también lo podemos pensar, al igual que Mate 1, Mate 1, ¿se acuerdan? La recta tangente era, bueno, f de x0 más f' de x0 por x menos x0, ¿no? Que es de x. Entonces era f de x0 más df. Acá también. Todo esto es lo que el otro día hemos llamado df. El diferencial de primer orden es lo que se le suma al valor en el punto para hacer la aproximación de primer orden. Entonces, otra forma de escribir esta aproximación por Taylor al primer orden va a ser lo que vale en el punto más df. Ese es el diferencial a primer orden. Bueno, y habiendo introducido el diferencial de segundo orden hace unos minutos, ¿qué les parece que va a ser el Taylor orden 2? Pensándolo así, ¿qué le tendría que agregar acá para que sea el Taylor 2? La matriz, ¿no? Claro, el diferencial de orden 2. Sí, naturalmente el diferencial de orden 1 multiplicado por 1, el diferencial de orden 2 va a ir multiplicado por un medio, el de orden 3 por 1 sobre 3 factorial, etc. Pero lo que le vamos a ir sumando acá son los diferenciales de orden superior. Siempre que los podamos calcular, que la función sea suave, etc. El Taylor lo vamos a ir haciendo con los distintos incrementos o los distintos efectos que provocan los diferenciales de orden cada vez más alto. ¿Está bien? Entonces nuestro Taylor de orden 2 va a ser simplemente esto mismo, al que le vamos a sumar un término más. Y si quisiéramos hacer Taylor de orden 3, sumamos el tercero, etc. Bueno, si quisiéramos hacer el igual, ¿sí? Lo que tendremos es, el igual viene con el resto que es esta W de acá, digo, omega. Y se acuerdan que nosotros vimos en análisis 1 la forma de Lagrange para el resto, ¿sí? Se acuerdan que en Mate 1, el resto de orden n, ¿sí? En algún x era la derivada n más 1, en un punto intermedio, dividido n más 1 factorial, por, bueno, x menos x0, la n más 1. ¿Está bien? Bueno, nosotros si quisiéramos hacer el diferencial, el resto a orden 1, ¿sí? Tendríamos que tener acá la derivada segunda en un punto intermedio por el incremento al cuadrado dividido factorial de 2, o sea, dividido 2. Bueno, ahora hay un teorema que es totalmente análogo, ¿sí? Que es que si yo quiero poner el igual, lo que me sobra es un resto, y el resto, que era el w de xy, que en principio no sé cómo es, se puede escribir así. ¿Sí? Se puede escribir como un medio, que es el equivalente al 1 sobre n más 1 factorial, y fíjense que esto de acá viene a ser el equivalente a, bueno, el diferencial al cuadrado, ¿sí? X menos x0 al cuadrado, este h es el equivalente al x menos x0.
¿Está bien? Solo que ahora es un vector, entonces ahora va a ser x menos x0 y menos y0. Esto de acá cumple el rol de la derivada segunda en un punto intermedio, porque es un punto, fíjense, el punto en el que estoy, que sería el xy, es x0 más h. El punto del centro es x0. Este es un punto intermedio porque le sumé del incremento, ¿sí? Imagínense que el xy está por acá, y el x0 y 0 está por acá. Yo voy de x a y. Lo que me está diciendo este es, sí, este es el vector h, el que va de x a y, de x0 y 0 a y. Lo que me está diciendo es sumarle un múltiplo menor que 1 de esto, o sea, quédate por acá en el medio. ¿Está bien? Este punto es el punto x0 más θ por h. Y la forma de hacer el diferencial de orden 2 es la derivada del hessiano, ¿sí? Básicamente el hessiano, multiplicado por el vector de incrementos de un lado y el vector de incrementos transpuesto del otro. ¿Sí? Esto es el equivalente al diferencial de orden 2 en un punto intermedio. Esta es la forma de Lagrange del resto de orden 1. Es como, imagínense que hubiéramos sumado el término de orden 2, solo que en lugar de hacerlo centrado en x0, que era lo que les decía recién, centramos en x0 y hacemos el término de orden 2, está en un punto intermedio. ¿Está bien? Con eso tenemos el igual exacto, que es lo que obviamente no conocemos. Yo no puedo escribir esto y decir, bueno, y θ es 0.3 o θ es 0.7, que es lo que no voy a conocer. Lo mismo que me pasaba en Mate 1. Yo en Mate 1, la C, el punto intermedio entre x y x0, no lo conozco. O sea que este es algún. Este θ es algún θ entre 0 y 1 que no conozco. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera escribir esto, voy a tener acá una incógnita, que es este θ, como era el C en el análisis 1. Pero por lo demás es el término de orden 2 en un punto intermedio. ¿Está bien? Estos h, bueno, siempre van a ser, h va a ser el vector de incrementos, y x menos x0, y menos y0, y bueno, y en Rn, que es lo que está acá, tendrán n variables. Y este término, que es el resto, lo podemos escribir como el término de orden 2 en un punto intermedio. No conozco ese punto intermedio, con lo cual lo mejor que uno puede llegar a hacer, en un rato vemos la fórmula, pero también lo dejo para que hagan los ejemplos en la práctica, es acotar a lo sumo. Esto me va a dar una combinación de x menos x0 al cuadrado, y menos y0 al cuadrado con derivadas de f. ¿Sí? Si uno conoce la f y conoce el punto x0 y el punto xy, lo que puede hacer es acotar. ¿Sí? Es decir, bueno, esta derivada es menor que 3 y hacer una acotación del resto. Como son bastante cuentosos, no es tanto lo que vamos a hacer de acotación del resto, sino algún ejemplo para completar el tema. Pero la idea del resto es lo mismo que en análisis 1, solo que ahora los términos son más feos. ¿Sí? El resto de orden 1 sabemos escribirlo y es la derivada del diferencial de orden 2 en un punto intermedio. Ya el resto de orden 2 sería el diferencial de orden 3 en un punto intermedio, que lo vimos así al pasar, y el resto de orden n va a ser la derivada, el diferencial n más 1, dividido en el factorial en un punto intermedio, que es ese binomio de Newton horrible, con lo cual no vamos a hacer ejercicios del estilo de Mate 1 de, bueno, encuentre el orden más apropiado o el orden que hace que esto sea menor que tal cosa, porque son cuentas interminables. Bueno, algo importante, ¿sí? Tienen la demostración en el apunte, pero esto es efectivamente el polinomio de Taylor de orden 1, y si uno sigue un término más, ¿sí? El término de orden 2 tendría el resto de orden 2. ¿Cómo hacemos el término de orden 2? Como les decía antes, el polinomio de orden 2, le sumamos un medio por el diferencial de orden 2. Pero ahora fíjense que este término sí está centrado. Este es el hessiano en el centro. Esto lo conozco. Esto es la matriz que tiene f de xx, f de xy, f de xy, f de y, pero no en un punto que no conozco, sino en el centro. ¿Está bien? Esto es el término de orden 2. ¿Sí? El diferencial de orden 2 multiplicado por 1 sobre 2 factorial. Y este diferencial de orden 2 tendría un resto
que, bueno, lo podríamos escribir con la fórmula de antes, o simplemente lo que vamos a decir es que el resto de orden 2, que sería esto, el resto 2 va a 0 más rápido que la norma de h al cuadrado. Luciano, una pregunta. ¿Por qué es f de x0 más h la función? Porque es en el punto, o sea, este es el punto centro. ¿Sí? El punto centro es este, poner x0 y 0. Y el Sí. punto que yo estoy no es este, sino que es un punto por acá, xy. ¿Está bien? Es este de ahí. Este vectorcito es h. ¿Está bien? Sí, Yo pero a centro y la no izquierda. quiero O sea, Claro. no sería f de xy, f de x0 Bueno, y 0, perdón. no. Esto, a ver, cuando yo hago Taylor, quiero en un punto X, no en el centro. En el centro es lo que tengo acá. Y después tengo, vamos a hacerlo en primer orden. Cuando yo hago Taylor hago esto. Lo que me Sí, interesa es en un punto que no es el centro. En el centro ya sé cuánto vale la función. claro. Este punto es el, bueno, en Rn x0 más h, en R2 sería xy. Este es el punto que no es el centro, el punto en el que estoy mirando Claro, Taylor. eso sería tipo f de xy o no. Porque Claro, es equivalente decir x0 más h que xy. claro, exacto. H es el vector de incrementos, ¿sí? Lo venimos usando así. Sí, H es el h vector, sería si es la matriz. en dos variables es esto, Sí, ¿sí? perfecto. Y menos y 0. ¿Está bien? Entonces, si a esto le sumo x0 y 0, me da xy. ¿Le estás sumando x0 a esa matriz? Claro. X0 esto es en Rn, para no poner tantas cosas. Esta le estoy sumando, esto no es una matriz, esto es un vector de dos filas y una columna. Le estoy sumando el x0 y 0. Ah, ok. Me da x menos x0 más x0, me da x, y menos y 0 Ah, menos y 0. ok. Tiene sentido. ¿Está bien? Ok. Este es el punto donde estoy mirando el Taylor. Este es el punto x0 donde lo estoy centrando. ¿Sí? En dos variables será un x0 y 0, en tres variables x0 y 0 Luciano, será no se ve la 0. manito, me parece. No, porque cuando escribo la manito se va. X0 Ah, más h es el punto donde estoy, que es el xy en dos variables. ¿Sí? Esto es en n variables. X0 es el punto del centro, donde estoy calculando las derivadas a orden 1 para el gradiente, a orden 2 para el hessiano. ¿Está bien? Ese es el punto donde centro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Taylor era, yo tengo un centro donde calculo todas las derivadas y después la aproximación aproxima en puntos cercanos de eso. No me interesa cuánto vale la función en ese punto, porque eso es donde se supone que ya lo sé. Lo que me interesa es aproximar cuánto vale en puntos cercanos. Estos puntos cercanos acá son los x0 más h, que son los xy. ¿Está bien? Entonces, en un punto cercano al x0, al centro, la función la aproximo por lo que vale en el centro, más el diferencial de primer orden, más el diferencial de segundo orden, más un resto, ¿sí? Que no sé cuánto es, pero se va a cero más rápido que el incremento al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la idea. Simplemente eso. Aproximo por lo que vale del punto, el diferencial de primer orden, el diferencial de segundo, y si le pongo un igual, que es lo que puse acá, tengo que poner el resto. ¿Sí? Y tiro el resto porque digo, mira, esto va, si los incrementos eran de 0.1, esto va más rápido que 0.01 al cuadrado, este lo puedo tirar, pongo el aproximado. Y ese es el Taylor de orden 2. La función en el punto, más el plano tangente, digamos, más el incremento de primer orden, más el diferencial de segundo orden dividido 2. ¿Está bien? Bueno, si quisiéramos hacer el resto de orden 2, necesitaríamos las derivadas terceras. Si quisiéramos el resto de orden 3, las derivadas cuartas. ¿Sí? No vamos a hacer esto nosotros. Está por completitud esto de acá y porque en el apunte tiene la demostración en general, pero el resto vamos a hacer de orden 1 nomás. Bueno, la acotación del error después la van a ver en la práctica, pero si en la fórmula que teníamos para el error uno toma módulo, simplemente le va a quedar por desigualdad triangular el módulo del resto menor o igual que, bueno, toda una suma de módulos de las derivadas por los incrementos multiplicados
a la potencia correspondiente. ¿Sí? Simplemente uno escribe el diferencial de orden 2, le toma módulo y dice el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Y si puede acotar las derivadas, acota la suma. ¿Está bien? Esto creo que hay un solo ejercicio en la práctica. Que después María a veces lo hace y a veces dice, bueno, no tenemos tiempo y no lo hacemos porque no son muchas cuentas y no aporta tanto, pero la idea es la misma que en análisis 1, tomarle módulo al resto y decir, bueno, este resto es menor que, si el H1 era 0.1, esto me va a dar 0.1 al cuadrado. Si logro mostrar que si la derivada, esta es una función continua o algo fácil de acotar, uno dice, bueno, en este intervalo es menor que 2. Lo mismo, esta será menor que 3 y esta menor que 5. Uno lo muestra dependiendo de la función, cómo lo puedo acotar. Y esto me quedará 0.1 al cuadrado por, no sé, 7. Así que esto será menor que 0.07. Es una técnica que es simplemente usar la desigualdad triangular y acotar. Lo único que tiene diferente a Mate 1 es que hay más funciones, ¿no? Porque una es XX, la otra es XY, la otra es II, pero si lo hace con paciencia, es igual a un ejercicio de Mate 1 3 veces, o sea, 3 ejercicios de Mate 1 en 1. Por eso, naturalmente, no hay tantos ejercicios de esto, ni vamos a orden mayor, porque la cantidad de cuentas se va incrementando rápidamente a medida que o le ponemos más variables o le ponemos mayor orden, etcétera, y lo que paga, tener más variables o un orden mayor, etcétera. Bueno, tener más variables, eso depende del problema, ¿no? Porque las variables no las elige uno. Pero tener un orden mayor no paga tanto porque total el incremento es casi despreciable. Bueno, entonces si ven el ejercicio de acotación del error, lo único que van a hacer es esto, escribir el error. Estas no las van a conocer porque están en un punto intermedio, harán un trabajito de acotarlas para acotar el error. Bueno, lo que primero me interesa entonces es que sepamos hacer Taylor. ¿Sí? Tanto orden 1 como orden 2. Lo que tiene bueno Taylor, esto ya nos pasaba en... No, en general no, porque es larguísima la cuenta y no aporta nada. Formalmente lo único que aporta es que te acuerdes de memoria la fórmula. Y si no lo tomo para ver la fórmula, sino para ver el número en cualquier lado acá, que además no es única la acotación, con lo cual por ahí uno le queda menor que 0,7 y el otro le queda menor que 0,6. No aporta mucho para eso. Sí, es bueno saber cuánto es el error, etcétera, y si uno está haciendo algún cálculo práctico le conviene saberlo. No aporta tanto, por eso en la guía van a encontrar, creo que hay un solo ejercicio que dejé de los de acotar el error, porque es importante saberlo y más que nada saber cómo hacerlo, si a uno después en algún momento lo necesita. No aporta tanto desde el punto de vista matemático como para dedicarle tiempo a eso. Por ahí en cálculo numérico lo necesitan o lo hacen y ahí lo podrán ver con ejemplos más complicados, digamos, de teoría no hay más que eso. Uno puede hacer acotaciones un poco más finas o hacer acotaciones generales usando normas matriciales, etcétera, que eso no lo vemos nosotros, con lo cual no voy a dedicar tiempo a introducir normas matriciales ni cosas más formales, porque en todo caso, si los necesitan en análisis numérico, se los van a introducir ahí. Lo que me interesa a mí es que sepan hacer el Taylor orden 1 y orden 2. Como les decía, el problema de Taylor tiene una gran ventaja que ya vimos en Mate 1, que es que el Taylor de orden, si uno hizo Taylor de orden 1, cuando va a hacer el Taylor de orden 2, solo tiene que agregar cosas, no tiene que calcular todo de vuelta. Entonces, si uno sabe hacer el Taylor de orden 2, es porque sabe hacer el Taylor de orden 1. Así que los ejemplos que vamos a ver son de orden 2, porque eso implica en el medio hacer el Taylor de orden 1. Me interesa que sepan eso, porque después, bueno, los ejercicios típicos de Taylor de parcial mezclan un poquito con lo que ya vieron de regla de la cadena, de plano tangente, etcétera. Es como que a uno le van a tirar la información de las derivadas escondida en algún lado. Entonces lo que me interesa acá es que sepamos bien qué es lo que necesitamos para armar Taylor. Y después en la práctica van a ver ejemplos en los cuales la información esta, que ahora vamos a ver que es necesaria para armar Taylor, está escondida en algún lado. ¿Sí? Entonces, si me dan una función, vamos a hacer el caso más sencillo posible, que es que me dan la función, me dicen, mira, f de x es, xy es esto.
me dan el punto y me dicen, bueno, dame la fórmula del polinomio de Taylor de orden 2 centrado en este punto. Ese es el caso más sencillo posible. Lo único que hay que hacer es acordarse la fórmula. ¿Está bien? ¿Cuál era la fórmula? Vamos a volver para atrás y la vamos a volver a leer. Fórmula del Taylor de orden 2 era esta. ¿Sí? Obviamente vamos a tirar el resto, lo vamos a tirar, vamos a aproximar, y la fórmula del Taylor de orden 2 era esta. ¿Está bien? Lo que vale la función en el punto, más el diferencial de primer orden, que se acuerdan que lo escribíamos como gradiente por vector de incrementos, o f sub x por dx, f sub y por di, más, bueno, este es el término que ahora nos va a ocupar más que nada, porque este nunca lo hicimos. El diferencial de primer orden ya lo hicimos varias veces, pero ahora vamos a hacer esta cuenta. La matriz de derivadas segundas por el incremento como columna de un lado y el incremento como fila del otro. ¿Sí? Eso nos va a dar un polinomio de orden 2, de grado 2, ¿sí? Y a eso se lo vamos a sumar a la parte lineal y vamos a tener el Taylor. ¿Está bien? Vamos a simplemente aplicar esta fórmula para obtener el polinomio. Este es el caso más sencillo posible. El caso en el que me dan la función, me dicen, mira, la función es esta y el centro es este. Lo único que tengo que hacer son derivadas. ¿Está bien? Y armar el polinomio. Bueno, primero que nada, ¿cuánto vale en el centro? El centro es el 0, 0. Me queda e a la 0 por coseno de 0, que es 1. ¿Sí? Entonces, primera cosa que pongo acá es esto, que es f de x0 y 0. 1. ¿Está bien? Segundo, el término que tenía, gradiente por vector de incrementos. Gradiente, la derivada con respecto a x de esto es e a la x derivada de e a la x por coseno de y. Así queda igual. F sub x es e a la x por coseno de y. Y la derivada con respecto a y, el e a la x queda igual y el coseno se transforma en un menos seno. Que es este. Y entonces si hago el gradiente me va a quedar 1 cuando evalúe la derivada en x y 0 cuando evalúe la derivada en y. El gradiente es esto de acá. Bien, este es el gradiente de f. En el punto, ¿sí? Acuérdense que es Taylor, así que las derivadas siempre van en el punto. Es el gradiente en x0 y 0, que es el 0, 0. Por el vector de incrementos. Fíjense que el vector de incrementos, lo que hablaba antes con, no me acuerdo con quién hablaba, el vector de incrementos va a ser x menos x0, que ¿cuánto es si x0 es 0? X menos x0, ¿cuánto me da? X. X, exactamente. Y menos y0 es el otro incremento, ¿sí? El h2, digámosle, es y menos 0, que es y. Entonces fíjense que esto de acá es xy, pero es xy porque es x menos x0 y menos y0. Si hubiera sido el centro, en lugar de ser el 0, 0, hubiera sido el 1, 3, esto hubiera sido x menos 1 y menos 3. Da cuenta que este es el vector de incrementos. No es xy porque es xy, son las variables, sino que es x menos x0 y menos y0, justo el centro del 0, 0. Si el centro hubiera sido el 1, 3, hubiera sido x menos 1 y menos 3. ¿Está bien? Bueno, y el término de segundo orden era el vector de incrementos de este lado, como fila, creo que le decía traspuesto, y menos y0, el hessiano en el medio, el hessiano en el centro, y el vector de incrementos como columna, o sea, parado. ¿Está bien? Este último término, el vector de incrementos ya lo conocemos, es xy porque son 0 y 0, así que es xy acá horizontal, xy acá vertical. ¿Está bien? Y lo que hay acá en el medio es la matriz que tiene las derivadas segundas, xx, xy, xy y y. ¿Está bien? Bueno, la derivada con respecto a x dos veces vuelve a ser e a la x por coseno de y. ¿Sí? Que es esta que está acá. f de xx vuelve a ser la misma. Cuando evalúo en el 0, 0 me da 1. ¿Sí? Solo una rayita acá. Esto que está acá es f sub xx evaluado en el 0, 0. ¿Está bien? F sub xy
Bueno, f sub xi me deriva el coseno y me queda un menos seno. Esta es menos e a la x por seno de i. Esto va a ser lo mismo que f sub i x. Y cuando evalúen el 0, 0, por el seno, me va a quedar 0. Esta y esta son f sub xi del 0, 0. Me dio 0. Y si derivo dos veces con respecto a i, tenía, bueno, la que ya me había sacado un menos, que era esta de acá, menos e a la x seno de i. Derivo de vuelta, el seno se transforma en un coseno y me queda menos e a la x por coseno de i, que es esta de acá abajo. Menos e a la x por coseno de i. Y esa evaluada en 0, 0 me da menos 1, que es esta de acá. Me da menos 1. Hasta ahí, cómo armé la matriz y los incrementos. Está, lo único que falta ahora es hacer el producto, que lo vamos a hacer, pero tengo que encontrar lugar. ¿Hasta ahí me siguen? Lo que estoy haciendo es simplemente usar la fórmula. Perfecto. Entonces, conociendo la fórmula, lo único que hay que hacer es evaluar. ¿Por qué digo este no es el ejercicio más difícil de Taylor? Porque por ahí a uno no le dan explícitamente la f, sino que le dicen, mirá, el gradiente es tal cosa, o la derivada segunda de tal composición es tal otra. Esos ejercicios serán más complicados. Pero si yo tengo la f explícita, y lo que me piden es el Taylor a orden 2, lo único que necesito es armar el término orden 1 y armar el término orden 2. Bueno, el 1, este queda, es el 1 de acá abajo. Este producto escalar es 1 por x más 0 por y, es esta x, sobre y. Y este término de acá es el doble producto de este. ¿Cómo lo hicimos? Yo en general hago primero el producto de la derecha y después el otro, pero lo pueden hacer en el orden que quieran. Si uno hace este producto, le queda, bueno, 1 por x más 0 por y, es x, 0 por x menos 1 por y, menos y. Y entonces, cuando uno le mete el xy del otro lado, quise poner xy, me quedó, parece x menos y. Cuando le mete el xy del otro lado, que es el que está acá abajo, xy contra esto, me queda xy por x menos y, x cuadrado y menos y cuadrado. ¿Está bien? No, está mal. Esta es una suma, ¿no? Porque es un producto ya de 1 por 2 por 2 por 1. Ay, como odio que no me deje borrar mejor. Porque no me deja aumentar el tamaño. Pasa que si abro un pizarrón aparte se me va el PDF a cualquier lado. Bueno, cuando hago este producto lo que me queda es la suma. ¿Sí? Hecho bien. Poner igual acá. X cuadrado y por menos y me queda menos y cuadrado. ¿Está bien? Este x cuadrado menos y cuadrado es esto de acá. Y el 1 medio es el 1 medio de acá afuera. ¿Está bien? Simplemente hicimos eso. ¿Se entendió cómo hice la cuenta? Simplemente armé lo que decía la fórmula con los valores que a mí me dio. Si ahora les pidieran, no sé, el Taylor también, el 00 de, no sé, coseno de x por y. ¿Se dan una idea de cómo hacerlo? Con x. El 00. Lo mismo, hay que hacer el gradiente por El h. gradiente, incremento, y después el hessiano, que son las derivadas de orden 2, incremento de un lado, incremento del otro, doble producto. ¿Está bien? Sí. Hay una forma de escribir la parte esta, que es simplemente hacerlo como lo hicimos al principio, como un cuadrado de binomio. Hay una forma
que es, fíjense que también la pueden usar. A mí, como vamos a usarlo después en optimización de esta forma y como es más compacto de esta forma y esta forma en más variables se puede replicar fácilmente, me gusta escribirlo así, pero otra forma de escribir esta parte es un medio y siempre ponen x menos x0 al cuadrado por f sub xx más, bueno, esto es toda una cuenta, ¿no? 2 veces f sub xy por el x menos x0 y menos y0 más f sub i por el i menos i0 al cuadrado. ¿Está bien? Que es la forma en la que lo habíamos visto al principio. ¿Está bien? Acá las derivadas cruzadas son 0. Las derivadas de 2 veces respecto a las mismas variables son 1 y menos 1. Los x0 y y0 son 0, así que esto me daría 1. Después estos otros son 0. Este es menos 1. Y me quedaría 1 medio por x al cuadrado menos 1 medio por y cuadrado. ¿Está bien? Esa vamos a escribirla acá un poquito mejor. Esa forma también la pueden usar y a veces para escribir solo el polinomio puede ser más práctica. El cuadrado va con el doble producto, x menos x0 y menos y0 va con la cruzada. Y el y menos y0 al cuadrado va con la derivada segunda de y. Esto es una forma compacta o directo ya desarrollada de la forma cuadrática, que si quieren la pueden usar. ¿Sí? Yo prefiero escribirla con la matriz porque la matriz va a tener, como les decía, una interpretación para nosotros en la parte de optimización que necesitamos mirarla como matriz. ¿Sí? No solo como... Uno lo puede mirar como forma cuadrática directamente, pero la teoría de formas cuadráticas sin matrices es espantosa y con matrices es extremadamente sencillo. Así que las formas cuadráticas siempre las vamos a mirar con matrices. ¿Está bien? Entonces, Taylor orden 2. Si les pidiera Taylor de orden 1, lo único que hacen es lo mismo, pero sin agregar el segundo término. Si tengo la función y tengo el centro, listo, el Taylor lo tengo. ¿Está bien? Hay que armarlo con paciencia. ¿Sí? Pero, listo. Sale la formulita aplicada. Bien. Naturalmente estas aproximaciones de Taylor las vamos a usar para hacer aproximaciones de funciones. Esta es una función racional, ¿sí? Que estas funciones racionales, si uno las pone en la computadora, etcétera, las puede hacer un Taylor de orden mucho más alto fácilmente, porque son fáciles de hacer las derivadas, etcétera. Pero, bueno, si uno lo quiere hacer a mano, puede usar Taylor. ¿Sí? Acá, si no me acuerdo mal, o era un ejercicio de la práctica, o es un ejercicio de la práctica, ahora no me acuerdo si lo dejé o lo saqué. Pero es del mismo estilo que en análisis 1, es decir, bueno, use Taylor para aproximar tal cuenta, ¿sí? Pensamos primero la cuenta como una función aplicada en cierto punto, y lo que hacemos es aproximar el valor de la función en ese punto con un Taylor en algún centro bien elegido. ¿Está bien? Entonces lo que me piden es dar una aproximación a orden 2, ¿sí? Aproximación cuadrática, de esta cuenta, 3,98 menos 1 al cuadrado, dividido 5,97 menos 3 al cuadrado. ¿Está bien? Ese es un número que uno lo puede hacer hasta sin calculadora, ¿no? Porque son todos racionales y fácil. Pero vamos a hacerlo para ejemplificar Taylor, ¿sí? Sin una función tan horrible. ¿Sí? Aprovechemos que tenemos funciones sencillas para hacer el ejemplo. Este es el segundo ejemplo nada más que estoy haciendo. Después ya tendrán algunos con derivadas más feas. Bueno, entonces pensamos a lo que nos pide aproximar como el valor de una función f de xy, que es x menos 1 al cuadrado dividido y menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y el punto cercano, entre comillas, en el cual es fácil de calcular, es el 4,6. ¿Sí? 3,98 está cerca de 4, 5,97 está cerca de 6, y en 4,6 la función vale 1, ¿sí? Que es un valor sencillo de calcular. No me queda 3 al cuadrado, dividido 3 al cuadrado.
¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Me dicen dar una aproximación cuadrática. Esto es un Taylor de orden 2. ¿Está bien? Yo voy a hacer Taylor de orden 2, XY. ¿Y cuál va a ser una vez que yo arme el Taylor de orden 2 de XY centrado en este punto? Cuando haga esto, me va a dar una función que depende de X y de Y. Polinomio de grado 2, pero que depende de X y de Y. ¿Cómo hago después la aproximación de esto? Evaluás en 3,98, 5,97. Exactamente. Y hablamos en 398, 597. Y eso nos da la aproximación de eso, ¿sí? del valor en ese punto. En principio vamos a tener un polinomio en XY, reemplazamos X por 398 y por 597 y tenemos la aproximación pedida. ¿Está bien? Bueno, como es cuadrática, tengo que hacer Taylor de orden 2. Taylor de orden 2 requiere el gradiente y el hessiano. Las dos derivadas de orden 1 y las 4 de orden 2. ¿Está bien? Bueno, derivamos con respecto a x, es 2x1, 2x menos 1 dividido y menos 3 al cuadrado. Derivamos con respecto a y, sale el menos 2, me queda y menos 3 al cubo en el denominador. Menos 2 por x menos 1 al cuadrado dividido y menos 3 al cuadrado. Una pregunta, Luciano. ¿Siempre van a ser f de xy y f de ix van a ser iguales en los casos que veamos nosotros, no? ¿Esto de acá, las cruzadas? Sí. Sí, 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 Ok. sí, porque si no es así, el Taylor lo podrías escribir, pero no sería una buena aproximación. Es como, imagínate que tenés derivas parciales, pero no es diferenciable la función. El plano tangente lo podés hacer, pero no aproxima bien. Entonces, siempre que sea Taylor, las cruzadas van a ser iguales porque van a ser funciones como esta, ponerle racionales o composiciones con exponenciales, etcétera, van a ser funciones suaves. ¿Sí? No vamos a hacer Taylor de funciones no suaves. Así que sí, siempre. Nuestros hessianos, ya sean optimización como en Taylor, van a ser simétricos siempre. Bueno, tenemos las dos derivadas. Evalúo en el 4,6. La cuestión es que x menos 1 es 3 y menos 3 también es 3. Así que eso nos va a facilitar las cuentas. Esto me queda 2 por 3 dividido 3 al cuadrado. Me queda 2 dividido 3. ¿Está bien? Que es esta. Y después me va a quedar, bueno, 3 al cuadrado dividido 3 al cubo. De nuevo me queda un 3 dividiendo. Y este menos 2 de acá afuera me da menos 2 tercios. ¿Sí? Derivo esta con respecto a y o esta con respecto a x. Sí, acá faltaba un igual en el medio. Me sale un menos 2 que se me vuelve un menos 4. La de arriba queda igual, x menos 1 y esta al cubo. Menos 4, x menos 1 dividido y menos 3 al cubo. Cuando evalúe en 4,6 me va a quedar menos 4 por 3 dividido 3 al cubo. Me va a quedar menos 4 dividido 3 al cuadrado menos 4 novenos, que es esta de acá. Las dos cruzadas dan menos 4 novenos. La derivada con respecto a x dos veces, derivo x menos 1 respecto de x, me queda un 2, me queda esta, así que va a ser 2 dividido 3 al cuadrado, que es 9, 2 novenos. Y respecto a y dos veces, este menos 3 con este 2 me da un 6, el x menos 1 al cuadrado queda igual, y en el denominador queda y menos 3 a la cuarta. Cuando evalúo en 3, me queda 3 al cuadrado, divido 3 a la cuarta, es un 3 al cuadrado dividiendo, el 6 lo puedo escribir como 2 por 3, y después de todas esas cuentas y simplificaciones, si no me equivoqué, me da 2 tercios. Antes de pasar a la siguiente hoja, notemos acá qué es lo que sacamos. El gradiente, dijimos que era 2 tercios menos 2 tercios. Y el hessiano, la derivada dos veces con respecto a x me dio 2 novenos. Las derivadas cruzadas me dieron menos 4 novenos, ambas iguales. Y la derivada dos veces con respecto a y me dio 2 tercios. ¿Está bien? Tengo el hessiano, tengo el gradiente. Con esto y la formulita que venimos usando repetidas veces, hacemos el Taylor. Una vez que tengamos el Taylor, como bien me dijeron ustedes, evaluamos en el punto y tenemos la aproximación. ¿Está bien? Vamos a la otra diapositiva, en la cual debe estar
hecha la cuenta con estos cálculos. Bueno, ya está hecha la cuenta, es como ese programa de cocina donde ya sacan la cosa del horno. Este de acá era el 2/3 menos 2/3 por el vector de incrementos. Como era el 4, 6, el vector de incrementos es x menos 4 y menos 6. ¿Está bien? Y esto me queda 2/3 por x menos 4 menos 2/3 por y menos 6. Luciano, en este caso igual es, como no sé si tiene mucho sentido hacer todo esto, porque es igual que, como que esto no sale tampoco tan lineal, ¿o no? Como que lo dejas hacer con ¿Qué cosa? calculadora también, tipo igual que... Bueno, no, estas cuentas son más fáciles de hacer. 0.02 al cuadrado es más fácil de hacer que el cociente, etcétera. Pero sí, igual es una función que es muy sencilla. O sea, la cuenta en sí, en el 4.6 es sencilla, ¿sí? Son todas racionales, etcétera. El 398.01 tampoco es tan complicada. Uno podría racionalizar todo. Pero bueno, lo estamos haciendo para ejemplificar cómo es el método, ¿sí? No tanto porque nos interese la cuenta. ¿Está bien? Igualmente es más fácil elevar al cuadrado que hacer divisiones, etcétera, de los numeritos estos que son feos. Bueno, entonces lo que les expliqué recién era, esta parte es gradiente por vector de incrementos x menos x0 y menos y0. Este será un medio. Y acá teníamos, bueno, x menos 4 y menos 6. Y si alguno tiene atrás, bueno, igual las puedo leer de acá, ¿no? Estas eran 2 novenos, menos 4 novenos, y 2/3. Este sacamos recién. X menos 4 y menos 6. Bueno, si hacemos la cuenta nos va a quedar x menos 4 y menos 6 por 2 novenos por x menos 4 menos 4 novenos por y menos 6 menos 4 novenos por x menos 4 más 2/3 por y menos 6. Y esto nos queda, bueno, 2 novenos por x menos 4 al cuadrado menos 4 novenos por y menos 6 por x menos 4. Este aparece dos veces porque va a aparecer una cuando haga este por este y la otra cuando haga este por este. Así que le pongo un 2 y lo único que me resta es el y menos 6 por este de acá, que es 2/3 y menos 6. Ahí está apareciendo x y menos 6 al cuadrado. ¿Está bien? Eso es esto que está acá, es este doble producto. ¿Está bien? Si quieren desarrollarlo, ¿sí? Lo pueden desarrollar. Yo prefiero dejarlo siempre, bueno, el un medio sí lo pueden multiplicar y simplificar los dos. Yo prefiero dejarlo siempre los cuadrados como cuadrados y los productos como productos para que sea claro qué términos son, etcétera, y que quede claro dónde está centrado el polinomio, ¿sí? Pero por lo demás uno podría, igual que cuando lo hacíamos en Mate 1, ¿sí? Si teníamos centrado en 1 y teníamos x menos 1 al cubo, podíamos desarrollar ese cubo y escribirlo en forma estándar, el polinomio. Aporta más información para mí cuando está escrito centrado, ¿está bien? Pero por lo demás pueden desarrollarlo. Y lo único que nos falta entonces, una vez que tenemos el polinomio, es evaluar en 398, 597. Básicamente 398 nos dice que x menos 4 va a ser menos 0.02. 597 que y menos 6 va a ser menos 0.03, que lo reemplazamos acá. Y en todos estos términos reemplazamos, bueno, x menos 4 por menos 0.02 y menos 3, y menos 6, perdón, por menos 0.03. Y con paciencia hacen toda la cuenta
y llegan a este resultado, o lo dejan así, ¿no? Lo pueden dejar expresado como esta combinación. Bueno, como les decía, es una cuenta muy sencilla de hacer sin Taylor, con lo cual no paga tanto Taylor acá, era más que nada para que veamos otro ejemplo de cómo cómo armar el polinomio. ¿Sí? Sí, podés hacerlo, o sea, podés decir reemplazar acá, antes de hacer el... Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Por cuestión práctica, los ejercicios suelen decir, escriba el polinomio de Taylor, punto 1, y punto 2 es que aproxime, con lo cual en general uno lo escribe, pero si solo es la aproximación lo que te piden, sí. Bien. A ver si hay algo más interesante para decir sobre esto. Algo voy a decir y no me acuerdo qué era. Bueno, si era importante, lo recordaré en algún momento. No, algo sí, esto quería decir. A ver qué sigue en la siguiente hoja, si lo puedo usar o... No, ya pasamos a extremos, así que, antes que nada, algo importante. Lo del centrado. Ojo, este polinomio, así como está, claramente está centrado en el 4,6, que es donde nosotros elegimos. Entonces, si uno quiere saber, por ejemplo, cuánto vale la derivada de... ¿Qué es este valor que está acá? Yo no estoy haciendo ejemplos de algo que en Mate 1 hacemos mucho y que en la práctica lo van a usar, que es hacer al revés, que si me dan el polinomio yo extraiga la información. ¿Sí? Y esto es importante, así que lo voy a escribir acá, ustedes anótenselo y después en la práctica lo van a usar bastante. ¿Qué es esto? 2/3 es la derivada de f con respecto a x en 4,6. ¿Estamos de acuerdo? Si pensamos a ¿cuánto vale la derivada de t2 con respecto a x en 4,6? Bueno, si yo derivo con respecto a x, este se va a morir, este se va a morir, este me va a quedar multiplicado solo por i-6, este me va a bajar un 2 y este me va a quedar 2/3. Lo mismo que nos pasaba en Mate 1, cuando yo evalúe, van a caer todos, menos justo el que tenía a esta orden 1, ¿sí? Porque o no lo tiene a x, o lo tiene con una potencia de sobra, ¿sí? O multiplicado por el otro, que también va a dar 0 en el centro. Entonces, estamos todos de acuerdo que la derivada del polinomio con respecto a x es lo mismo que la derivada de la función con respecto a x en el centro. ¿Sí? Esto es una propiedad que cumplía el polinomio en análisis 1 y la sigue cumpliendo. El polinomio de Taylor de orden 2 tiene las mismas derivadas primeras, tiene el mismo valor en el centro, las mismas derivadas primeras en el centro y las mismas derivadas segundas en el centro. No entiendo por qué se supone que se va el término que tiene 2/9 por x menos 4 al cuadrado. Y Tipo, porque si estoy vas evaluando en el haciendo... centro. Porque estoy evaluando en el centro. Cuando yo derivo me queda 4/9 por x menos 4. Entonces cuando yo evalúo en 4, me va a quedar 4 Ah, menos 4. claro, sí, sí, sí. En el centro es siempre. Y este otro también, porque me va a quedar, bueno, constante por i-6, y cuando yo evalúo en el centro, como en el centro es 6, la i, este también se va a ir. ¿Está bien? Entonces, el Taylor de orden 2 coincide con f en su valor en el centro, en sus derivadas primeras en el centro, o sea, en su gradiente en el centro, y coincide con sus derivadas segundas en el centro, o sea, con su hessiano en el centro. Naturalmente, de orden 3 en adelante no, porque las derivadas del polinomio van a ser 0 y las de la función por ahí no. ¿Está bien? Pero eso es importante porque a veces me dan el Taylor y yo tengo que extraer información de ahí para, por ejemplo, encontrar el gradiente en un punto, encontrar el hessiano, las derivadas segundas, cuánto vale la función en el punto, ¿sí? Entonces, primera cosa, las derivadas del polinomio y las derivadas de la función en el centro hasta el orden correspondiente al polinomio son iguales. ¿Está bien? Segunda cuestión, ojo, cómo está escrito, porque si yo les digo, bueno, el Taylor de orden 2 de XY es
menos 3 más x menos, no sé, póngale menos y cuadrado. Yo dije esto. Pero esto está centrado en el 1,5. ¿Está bien? ¿Cuánto vale? Imagínense que esto está centrado en el 1,5. Yo les digo, ¿cuánto vale f de 1,5? ¿Vale menos 3? Yo digo que no. Porque No, aunque valiera menos 3, te queda libre al vale el punto. cuadrado, te queda un número enorme. Claro, me queda distinto. Ojo, cuando evalúen, fíjense si está escrito centrado. No piensen siempre que ya está escrito centrado. Por ahí alguien, por molestar o porque lo sacó de otro lado, lo desarrolló. ¿Sí? Acá yo desarrollo este cuadrado, desarrollo el cuadrado de y, el cuadrado de x, hago todo este producto y me queda un choclazo. Y ya no se ve más así a ojo que está centrado en el 4,6. F de 1,5 acá va a ser como T2 de 1,5 y hay que hacer la cuenta. ¿Sí? Va a ser menos 3 más 1 menos 25. ¿Está bien? Que será menos 27. ¿Sí? Un número cualquiera, digo. Pero ojo con eso, el valor de la función coincide, las derivadas coinciden, pero ojo con el centro. Obviamente las derivadas son más fáciles de hacer las derivadas, aunque sean las de primer orden acá, porque van a quedar 1 y 0 las derivadas de primer orden, pero ya las derivadas de orden 2, por ahí quedarían distintas o se quedarían distintas. No siempre es tan obvio. Hay que hacer la derivada y evaluar si no está centrado. Si está centrado, leemos los coeficientes. Esto es lo mismo que nos pasaba en análisis 1. Si el polinomio me lo dan centrado, leo los coeficientes y listo, esos son los valores de la derivada, bueno, multiplicados por el n factorial si era una derivada de orden más alto. Pero ojo que esté escrito centrado. Si no está escrito centrado, hagan lo mismo que hacían en Mate 1. Si quiero el valor de la función del punto, evalúo el polinomio del punto. Si quiero el valor de la derivada del punto, derivo, en este caso, no sé, la derivada de T2 con respecto a X, me va a dar 1, con lo cual en el centro o en cualquier lado va a dar 1. La derivada de T2 con respecto a Y queda menos 2Y, que en el centro será menos 10. ¿Está bien? Entienden, digamos, la idea de usar el polinomio para extraer los valores de la función en el centro, y sus derivadas en el centro. No lo estoy Y entendiendo mucho, ojo, Luciano. Como que si yo derivo el polinomio de Taylor en función de x, ¿qué me da? ¿El gradiente en x? acá la derivada con respecto a X. Sí, a ver, vamos a escribir el polinomio, vamos a hacerlo al primer orden. A primer orden, T1, y después suma órdenes superiores, es lo que vale la función del punto, que es una constante, más f sub x del punto, por x menos x0, más f sub y en el punto, por y menos y0. Esta es la definición. Entonces, si yo hago la derivada del polinomio con respecto a x, la derivada de la constante se muere. La derivada de x menos x0 es 1, así que solo me sobrevive fx por x 0 y 0 por 1. La derivada de esto con respecto a x es 0. Así que la derivada del polinomio con respecto a x es, evaluada en el centro, es la derivada de la función. Y la derivada con respecto a y también va a ser la derivada respecto de y de f. Coinciden las derivadas. Igual que en Mate 1, la derivada del polinomio y la derivada de la función, en el centro era lo mismo. ¿Está bien? A primer orden, la derivada de los polinomios va a ser, como es primer orden, las demás derivadas van a ser lo mismo, pero orden n, evaluada en el centro, para matar los demás términos. ¿Está bien? Si yo tengo el polinomio de orden n o el polinomio de orden 2, el polinomio de orden 2, ¿sí? La derivada primera en el centro va a ser lo mismo que la derivada de f en el centro. Las derivadas segundas, ¿sí? Si yo hago 2 veces con respecto a x, esto en el centro va a ser lo mismo que la derivada f sub xx en el centro. Y así con todas las derivadas hasta el orden que tenga el polinomio.
¿sí? La derivada cruzada del polinomio en el centro, aquí sí, va a ser igual a la derivada cruzada de x y en el centro. ¿Bien? Era la forma en que decíamos en mate 1, el polinomio que mejor aproxima, o el polinomio que estamos usando para aproximar la propiedad del polinomio de Taylor que usábamos para definir el polinomio en análisis 1 era, tiene el mismo valor que la función, la misma derivada primera, la misma derivada segunda, así hasta la derivada enésima. El polinomio de Taylor en varias variables cumple lo mismo. Vale lo mismo que la función en el centro, sus derivadas primeras son iguales, sus derivadas segundas son iguales, y si fuera un orden más alto, todas sus derivadas son iguales. Cuando evalúo en el centro, a las derivadas de la función evaluadas en el centro. O sea, si derivo el polinomio de Taylor 2 en función de x, me da las derivadas segundas, o sea, la derivada xx. No, si lo derivas dos veces. Siempre es, o sea, lo que vale es igual la función. Si yo evalúo el polinomio, da lo mismo que evaluar la función. Yo derivo una vez el polinomio, da lo mismo que derivar una vez la función. Yo derivo dos veces el polinomio, da lo mismo que derivar dos veces la función. Se van coincidiendo las derivadas correspondientes. Ok, perfecto. ¿Está bien? O sea, entonces la derivada del polinomio de Taylor 1 de orden 1 en x es igual que la derivada del polinomio de Taylor de orden 2. Exacto. Fíjate que si acá deriva con respecto a x, te va a quedar 2/3. Después te va a sobrar bueno, acá te va a bajar un 2, 4 novenos dividido 2 te va a dar 2 novenos por x menos 4. Menos, bueno, 4 novenos por y menos 6. ¿Está bien? Y cuando evalúas en 4, 6, estos dos se mueren y te queda 2/3, que es lo que ya habíamos visto que es la derivada de f. ¿Está bien? Entonces la derivada primera me da la derivada primera. Si derivo dos veces, bueno, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0 y me va a quedar un 2 novenos, que era la derivada segunda respecto de x. Claro, y el polinomio de Taylor 1 solo lo puedo derivar una vez, ¿o no? Sí, a ver, vos lo podés derivar después todas las veces que quieras, pero te van a dar todas 0 y Claro. las derivadas de la función no eran 0. Perfecto. Lo que es seguro es que si vos tenés el Taylor de orden 2, hasta las derivadas de orden 2 van a quedar igual. De 3 en adelante ya no. Pero hasta las de orden 2, sí. Perfecto. Claro, esto se debe a que, respondiendo a lo que pregunta Luciano acá en el chat, se debe a que deliberadamente armamos el polinomio de Taylor para que coincida a orden 1 con el plano tangente, y entonces va a tener las mismas derivadas, porque las derivadas son las de f, y a orden 2 con el diferencial, o sea, el plano tangente más el diferencial de orden 2 dividido 2, y eso estaba armado deliberadamente para que tenga las mismas derivadas. Así que coincide porque de alguna forma es la forma en la que elegimos hacerlo el polinomio de esta forma, ¿sí? Que tenga las mismas derivadas. Bueno, les decía, acá no hice ejemplos de volver para atrás, pero si uno le da en el polinomio de orden 2, al igual que en mate 1, tiene información sobre la función, las derivadas en el punto centro y las derivadas segundas en el punto centro. ¿Cómo la extrae? Bueno, si quiere uno lo escribe en forma normalizada, etcétera, y extrae la matriz en el medio. Eso puede no ser tan fácil, porque si ya están desarrollados los binomios, etcétera, es difícil. Y si no, más fácil, evalúa en el punto y saca cuánto vale la función en el punto, deriva con respecto a x, evalúa en el punto, o sea, en el centro, y saca cuánto es la derivada respecto de x, lo mismo respecto de y, lo mismo la derivada segunda dos veces en x, lo mismo la derivada segunda dos veces en y, y las cruzadas. También puede ir para atrás extrayendo información. Eso en la guía hay más ejemplos de esto, Marilí suele hacer. Así que van a ver, pero lo voy anticipando. Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar el polinomio de Taylor, entonces en la guía tienen ejemplos, como le comentaba antes no me acuerdo, alguien que me preguntó en el chat y ahora el chat no lo veo. Les comentaba a alguien antes, acotar el error, etcétera. Creo que hay un solo ejercicio que dejé en la guía, porque si bien es algo conceptualmente sencillo, son muchas cuentas que no aportan tanto. Así que el Taylor lo van a tener como, bueno,
escribir los tailors, hacer estos ejercicios, le digo, de ir para atrás, de decir, bueno, me dieron el tailor, voy para atrás y saco información sobre la función, etc. Y conceptualmente después lo que vamos a hacer con Taylor es lo mismo que hacíamos en análisis 1. En análisis 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos usado Taylor para decir, básicamente, cuando vimos extremos, bueno, yo tengo una función en un punto X, ¿sí? Cerquita de un punto X0, y tengo escrito así, ¿no? F' de X0 por X menos X0, más un medio de F segunda por X menos X0 al cuadrado, más un resto. ¿Qué era un punto crítico en Mate 1? ¿Se acuerdan que era un punto crítico de una función cuando buscábamos extremos? ¿Qué tenía que pasar con la derivada primera? Se anule ¿Qué o va a no hacer? existiera. Claro. Si estoy haciendo Taylor es porque existe, así que va a ser un punto crítico si se anula. Este resto de orden 2 es de un orden más grande que 2, así que si este término de acá es positivo, esto no le va a cambiar el signo, y si es negativo tampoco. Así que el valor de la función del punto, si es un punto crítico, va a ser como el f de x0 más el término este cuadrático. ¿Está bien? Porque el resto no aporta. Y entonces, ¿qué pasa? Si la derivada segunda es positiva, ¿sí? Apenas yo me muevo un poquito de x0, le estoy sumando algo, se está yendo para arriba. Entonces, si la derivada segunda era positiva, ¿qué es lo que había en x0? Si apenas me muevo, voy para arriba, no puedo ir para abajo, siempre para arriba. En x0, ¿qué había? ¿Un qué? Un mínimo. Y si la derivada segunda era negativa, esta cuenta me dice, apenas me muevo un cachito de x0, el valor cae, porque este cuadrado es positivo, con la derivada negativa, esto va a ser negativo. Apenas me voy a x cerquita de x0, es más chico, me muevo para la derecha, para la izquierda, se achica. Entonces, si la derivada segunda era negativa, había un máximo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Así usamos Taylor para justificar el criterio de la derivada segunda en análisis 1. Bueno, ahora va a pasar lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, primero, que las condiciones necesarias son las de punto crítico, análogas a las de Mate 1. Antes era la derivada igual a 0, ahora va a ser el gradiente igual a 0. Y las derivadas segundas ya no van a ser una derivada segunda positiva, sino que va a ser, bueno, el hessiano. ¿Sí? Que el hessiano haga que el término de orden 2 sea positivo o que el hessiano haga que el término de orden 2 sea negativo. Pero la idea es análoga a lo de análisis 1. Simplemente decir, bueno, en el punto crítico, las derivadas primeras van a hacer que no aporte el término lineal, y las derivadas segundas me van a decir, sí, me voy para arriba o me voy para abajo, o, bueno, otras opciones que van a aparecer ahora. Bueno, recordemos las definiciones que son análogas, bueno, no recordemos porque en realidad es una generalización más que un recuerdo, pero son análogas a las de análisis 1, solo que generalizadas. Tenemos un campo escalar, ¿sí? Con algún dominio, un punto interior al dominio, vamos a decir que es un máximo local, si hay un entorno de ese punto en el cual el valor que toma la función es máximo en ese punto. O sea, si existe un delta mayor que 0, tal que una bolita de radio delta alrededor del punto, todos los valores que toma la función son menores o iguales que el que toma en ese punto. ¿Está bien? Esto es un máximo local porque hay una bolita en la cual f de x0 es máximo. Y va a ser un mínimo local, bueno, si pasa lo contrario, ¿sí? Si todos los valores que toma la función en la bolita son mayores o iguales que f de x0. Extremo local sin aclarar máximo o mínimo puede ser máximo o mínimo. Si uno le dice hay un extremo local en x0, bueno, tal vez es un máximo o tal vez es un mínimo. ¿Está bien? Simplemente extremo local quiere decir que si uno se restringe a un entornito, en ese punto hay un máximo o un mínimo. O sea, todos los valores que toma la función en un entorno de ese punto son más grandes, con lo cual habría un mínimo, o son más chicos, con lo cual habría un máximo. Bueno, vamos a traducir esto así como está, no es nada práctico, ¿no? Porque uno tendría que chequear estas desigualdades que son literalmente infinitos puntos. ¿Sí?
Y excepto que uno haga un análisis de función completo o algo así, que en varias variables no sabemos hacer porque no existe la idea de crecimiento en general, sino en una dirección o en otra dirección. Analizar directamente si todos los valores de f de x son menores o iguales que f de x0, excepto que sea una función muy sencilla como, no sé, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, que se ve a ojo, ¿sí? Uno lo puede probar fácilmente, que tiene un mínimo de 1, 2. En general, no es, no es algo práctico decir, bueno, me fijo a ojo como si puedo probar que f de x es menor o igual que f de tal punto. Entonces lo que nos pasaba en análisis 1 y que nos vuelve a pasar ahora es, necesito traducir eso en alguna ecuación, una condición que tenga que cumplir la función, de la cual pueda despejar puntos, ¿sí? Al menos candidatos, ¿sí? Condiciones necesarias. En análisis 1 habíamos visto que estaba el teorema de Fermat, que nos decía que la condición necesaria del punto crítico, si la función era derivable, era que la derivada fuera cero, ¿sí? Básicamente nos decía, bueno, si la función tiene un máximo, tiene que tener, bueno, esto intento hacer una horizontal, tiene que tener derivada cero, y si tiene un mínimo también, tiene que tener derivada cero. Bueno, ¿y qué ventaja tenía eso? Que f' de x igual a 0 es una ecuación, ¿sí? Tengo función igual a 0, despejo, ¿sí? Trato de resolver una ecuación. Es mucho más factible resolver una ecuación que probar una desigualdad en general para todo x. Entonces eso nos daba candidatos extremos resolviendo ecuaciones. Bueno, ahora queremos algo parecido, pero en varias variables. Entonces vamos a primero buscar las condiciones necesarias para extremos. ¿Qué es lo que tiene que pasar con la función sí o sí, suave, para que haya un extremo? ¿Sí? Entonces, partamos de una función f, un campo escalar. Siempre esto lo vamos a hacer para campos escalares. Ahora, yo vengo siempre diciendo, bueno, lo hago para campos escalares y para campos vectoriales lo hago coordenada coordenada. Ahora, como estamos buscando máximos, mínimos, etcétera, no tiene directamente sentido para campos vectoriales, con lo cual todo lo que es optimización, que es un poquito que vamos a ver hoy, un poquito la semana que viene, todo lo que sea optimización solo tiene sentido para campos escalares, ¿está bien? Porque no existen los máximos en dos variables, o uno los tiene que definir apropiadamente en un contexto. Bueno, si tengo un campo escalar, f de xy, que es diferenciable en cierto punto, y vamos a suponer, por ejemplo, que el gradiente no es el vector 0, sino que el gradiente apunta en alguna dirección. ¿Sí? La dirección que, si no es el 0, 0, la puedo escribir así. Y entonces, si el gradiente no es 0, y yo me muevo en esta dirección, ¿sí? Digo, bueno, me muevo un cachito h, vamos a suponer h mayor que 0, me muevo en la dirección, la función crece, ¿sí? Si yo me muevo en la dirección que crece, ¿se acuerdan? El diferencial era el gradiente por la dirección, digamos, la aplicación de la derivada direccional. El diferencial me da el gradiente por el vector de incrementos. El vector de incrementos va en la dirección del gradiente, con lo cual simplemente acá me quedaría la norma del gradiente cuadrado, dividido la norma del gradiente, me queda la norma del gradiente, por h, que es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Algo tan sencillo como que si yo estoy en un punto donde el gradiente vale distinto de 0, lo que estábamos diciendo es me muevo y la función crece. ¿Sí? Me muevo en la dirección del gradiente, que será esta. Si me muevo en la dirección del gradiente y el gradiente no era nulo, la función crece. ¿Está bien? Esto es lo que dijimos hace un par de semanas. Si el gradiente no es nulo, me muevo en esa dirección y aumenta la función. ¿Está bien? Obviamente que si me muevo en menos esa dirección, cae. ¿Sí? Si yo no estoy en la cima de la montaña, me fijo para dónde sube más rápido y subo. Y si hago esa misma dirección pero para abajo, bajo. Entonces es fácil darse cuenta que uno no está en la cima de una montaña, simplemente diciendo, si me muevo para este lado, subo. Si puedo subir, no estaba en la cima. ¿Se entiende? Es tan sencillo como eso. Diferenciar la cima de una montaña de cualquier otro punto es trivial. Si uno está parado, si hay una dirección en la cual sube, no era la cima. ¿Sí? Lo mismo el valle, digamos, el punto más bajo, si hay una dirección en la cual puedo seguir bajando, no estoy en el punto más bajo. ¿Entiende la idea?
básicamente, si el gradiente no es 0, hay una dirección en la cual puedo subir. O sea que no estaba en un máximo. Y si el gradiente no es 0, también hay una dirección en la cual podía bajar, con lo cual no estoy en un mínimo. Eso me dice que, ¿cuál es una condición necesaria para que haya un extremo? Por ahí todavía no es suficiente, pero ¿cuál es necesaria para que haya un extremo? Si el gradiente no es 0, me puedo mover para un lado y subir, o para el otro y bajar. Que el gradiente sea nulo, exactamente, ¿sí? Porque lo que dice Jeremías es lo que estoy diciendo yo. Si no fuera nulo, me muevo en la dirección del gradiente y crece. No podía ser el máximo. Y me muevo en la dirección de menos el gradiente y decrece, no podía ser el mínimo. ¿Está bien? Simplemente si estoy parado en una montaña y digo, no, todavía puedo seguir subiendo, no era el máximo, no era la cima. Si es nulo, tal vez estás en la cima de la montaña o tal vez no, porque la montaña por ahí es medio traicionera y te hace una cosa así, ¿no? Hace así. Y por ahí estás acá o por ahí estás acá, pero seguro que si el gradiente era positivo estarías acá. Vas a estar en un pico, en un valle o en algo más feo, porque en 3D pueden pasar cosas un poco más feas, que es lo que vamos a ver ahora. Pero en principio es necesario, ¿sí? Después las condiciones suficientes las vamos a hacer como les dije recién, no solo con el gradiente, sino con el hessiano, con el aporte de segundo orden. Pero en principio, lo que es seguro es que si no es cero gradiente, podría estar subiendo, ¿sí? Hay una dirección, hay un camino que dice a la cima, y me voy por ahí. ¿Está bien? Si ya estoy en la cima, cualquier camino que agarre va para abajo. ¿Está bien? Entonces, el gradiente tiene que ser cero en los extremos. Es la condición necesaria. Teorema de Fermat le ponemos porque es el mismo teorema de Mate 1. ¿Sí? Bueno, no es necesario que la función sea diferenciable para que tenga un extremo, pero sí todas las que vamos a ver nosotros son diferenciables porque es lo que permite transformar la condición de extremo en esto, en que el gradiente sea cero. Si la función no es diferenciable, puede pasar cualquier cosa. Si el gradiente ni existe o existe y no me da información. Todo esto es para funciones diferenciables. Para que una función diferenciable tenga un extremo, es condición necesaria que el gradiente sea cero. ¿Sí? Para una función no diferenciable no hay condiciones generales. Dependerá del caso. ¿Está bien? Así que sí, nosotros solo vamos a tomar extremos de funciones diferenciables o si alguna vez aparece una función no diferenciable y uno tiene que sacar un extremo, será algo trivial, como decir, mira, esta función es positiva en todos lados, vale 0 en tal otro, el mínimo está ahí. Pero en general, cuando tengamos que resolver, efectivamente encontrar extremos, al igual que en Mate 1, vamos a considerar siempre funciones diferenciables para poder tener condiciones que son ecuaciones, digamos, condiciones sobre las derivadas, etcétera. Si la función no es diferenciable, podría pasar cualquier cosa con las derivadas. ¿Y tendríamos que chequear antes de hacer un análisis que sea diferenciable o no es necesario? Sí, es necesario. Lo que no suele ser es difícil eso porque las funciones que usamos en optimización suelen ser composiciones de diferenciables, etcétera, con reglas en general sale. Es Claro. raro que haya alguna así partida, etcétera. Claro. En principio, si te dieran una función partida y querés hacer esto, etcétera, tendrías que chequear la diferenciabilidad del punto. La mayoría de los ejemplos no hace falta más que decir, bueno, la función es diferenciable porque es e a la seno de un polinomio, ¿sí? Son composiciones Claro. diferenciables. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, nuestro primer resultado, que es el que acabo de explicar informalmente, acá tienen la demostración formal, que es simplemente usar el teorema de Fermat de Mate 1, pero lo que es importante, relativo a lo que preguntaba acá Nicolás, primero, lo vamos a aplicar a funciones diferenciables, de nuevo, como les decía, en general no va a ser difícil de chequear por reglas, va a ser C-infinite, va a ser C2, C3, C1, van a ser fáciles las funciones. Y, entonces, condición necesaria para extremo, gradiente igual a 0 en el punto. O sea, todas las derivadas parciales son 0 en el punto. Ya, en Mate 1 era la derivada es igual a 0. Ahora es la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z, de todas las variables, tiene que ser 0. Eso me va a dar, bueno, si había dos variables, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí?
No hay garantía de que sean lineales las ecuaciones, con lo cual por ahí es difícil resolver esos sistemas, pero en principio voy a tener 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 con 3 incógnitas, ¿sí? Esto me va a dar un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Un sistema de ecuaciones. Resuelvo, y eso lo que me da es un candidato, porque la condición es necesaria, no es suficiente. La condición suficiente, ¿se acuerdan que era la derivada de orden 2 en análisis 1? Ahora va a ser también sobre las derivadas de orden 2, o sea, sobre el hessiano. Pero en principio esto me da todos los candidatos a extremo. ¿Está bien? Derivo respecto de cada variable, igualo a 0. Bueno, no tiene mucho sentido hacer ejemplos antes de ver las condiciones suficientes porque nos quedaríamos con la pregunta una vez que encontremos los puntos de ¿era un máximo o era un mínimo? Así que vamos a avanzar un poquito en los minutos que quedan con la condición del hessiano, que mañana la vamos a ver más en detalle, y mañana ya vemos los ejemplos de obtención de los puntos críticos y clasificación. ¿Sí? Es análogo a lo que hacíamos en Mate 1 cuando usábamos el criterio de la derivada segunda. Sacábamos los puntos críticos y con la derivada segunda, si la derivada segunda era positiva era un máximo, perdón, era un mínimo, si la derivada segunda era negativa era un máximo, y con eso vamos a clasificar. Bueno, entonces tenemos que ver, y acá es donde se pone un poco más, más complicado, la condición suficiente, que en Mate 1 era simplemente que la derivada segunda fuera positiva, porque lo único que había era derivada segunda por x menos x0 al cuadrado, que es positivo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nuestro término de orden 2, ¿sí? Nuestro término de orden 2 no solo tiene la derivada segunda de x por dx cuadrado, sino que tiene la derivada segunda de y por y cuadrado, así que imagínense que la derivada de x es la derivada dos veces en x es positiva, pero la derivada dos veces en y es negativa. ¿Cuál de esos dos efectos predomina? No sé. Y además están las derivadas cruzadas, ¿sí? Con lo cual las derivadas cruzadas también van a tener su aporte. Entonces, este término, que sería análogo a lo que era f' de x0, es mucho más complejo de analizar que este signo. Cuando era esto era un signo, positivo o negativo. ¿Sí? No, no necesariamente. Eso es lo que quiero ver, son justamente las condiciones que tienen que cumplir. ¿Sí? Aún si fueran las 4 positivas o las 4 negativas, como en el producto los cruzados van restando, puede que, o podrían ir restando, puede que los efectos sean distintos. Así que lo que tenemos que ver es, antes era positivo o negativo un número, ahora tiene que ser positivo o negativo todo este choclo, la forma cuadrática. ¿Está bien? ¿Por qué? En nuestro punto, condición necesaria, el gradiente vale 0. Así que esto no aporta nada. ¿Sí? Hay que ver todo el producto. No vamos a ver todo el producto nosotros. Lo que voy a dar mañana, porque ahora tengo 5 minutos, es cómo, solo mirando la matriz, ¿sí? Y haciendo dos cuentas, podemos saber que este horrible producto, que en principio dependería de quién es H, de cómo es la matriz, o sea, de todo el triple producto, es un producto difícil, es un término de cuadrático, es un polinomio cuadrático, etcétera, que es algo difícil. Lo que vamos a ver mañana es cómo, solo mirando la matriz, mirando un coeficiente de la matriz y el determinante, vamos a poder saber si todo este producto es siempre positivo, es siempre negativo o cambia. Lo que es importante es por qué vamos a ver eso, justamente por lo mismo que en Mate 1, la función en el punto vale lo que valía en el centro, el incremento de primer orden es 0 porque era un punto crítico y me sobra el incremento de orden 2. Entonces, si el incremento de orden 2 es positivo para cualquier incremento, o sea, para cualquier h, el diferencial de orden 2 es positivo, teníamos un mínimo porque me muevo este h y la función crece. Y si todo este producto fuera negativo, habría un máximo, porque apenas me muevo, cae. ¿Está bien? Y es lo que está acá. Si el término, este choclazo, que como pregunta Abril ahí, en principio hay que hacer todo el choclo, todo el producto. Si todo este producto es siempre positivo, no importa cuál sea h, que sea más o menos chiquito, entonces la función tenía un mínimo, porque apenas me muevo, creció.
Y si este choclazo era negativo, apenas me muevo, cae, había un máximo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, esto no es trivial. No es un número, no es, miro el número y ya está, tampoco es las formas intuitivas como la que decía Luciano recién, mirar todos los coeficientes, etcétera, tampoco son, sino que van a ser condiciones específicas que vamos a justificar mañana, porque ahora me quedan 4 minutos y ya no tengo tiempo de hacer eso, pero lo que vamos a ver mañana es la condición sobre el hessiano para que no importa quién sea h, de o siempre positivo o siempre negativo. ¿Está bien? Esa es la condición de definido positivo o definido negativo. Naturalmente va a haber puntos en los cuales no se cumple ni una cosa ni la otra, va a haber hessianos indefinidos y también va a haber el equivalente a derivada segunda igual a 0, que serían hessianos degenerados. No, podría pasar. Justo estaba diciendo eso. Va a haber definidos positivos, definidos negativos, indefinidos y lo que vamos a llamar nosotros puntos degenerados. ¿Sí? Lo que nos pasaba en mate 1. Si la derivada segunda era 0, en principio la derivada segunda no me informaba. ¿Sí? Eso también puede pasar. Uno en mate 1 tenía más herramientas como para hacer un análisis de la función, etc. Acá nuestra política va a ser, si el hessiano no es ni definido positivo, ni definido negativo, ni indefinido, sino que es degenerado, mañana vamos a explicitar la condición, no clasificamos el punto, decimos, bueno, no sé qué tiene ese punto, tal vez es un máximo, tal vez es un mínimo, requiere más análisis del que vamos a hacer nosotros. Bueno, sí, un punto de inflexión de mate 1 acá te daría degenerado, porque te daría la derivada segunda igual a 0. Puede haber puntos degenerados que no sean inflexión en ninguna dirección, porque justo el determinante, que es lo que vamos a hacer mañana, te de 0 y no es 0 la matriz, pero en principio sería así, como vos decís, el análogo a los puntos de inflexión van a ser los puntos degenerados. Nosotros en esos puntos, no es que vamos a decir cambia la concavidad, porque la concavidad es un poco más complicada en varias variables, sino que vamos a decir no es ni máximo, ni mínimo, ni punto silla, simplemente eso, no lo podemos clasificar. Pero un poco es, digamos, la derivada segunda igual a 0 en mate 1 tampoco te garantizaba que fuera un punto de inflexión, sino que tenía que cambiar la concavidad de un lado a otro. Lo que era seguro era que que podías, si había un punto de inflexión y la derivada segunda te daba 0, no lo ibas a poder clasificar fácilmente como máximo o como mínimo. En ese sentido sí es equivalente. Bueno, entonces mañana vamos a ver esto, las condiciones sobre el hessiano, la justificación no es tan relevante, una vez que uno se lo cree ya lo usa, y cómo hacer las cuentas para los ejemplos que tenemos nosotros, que es estas condiciones suficientes. Y después de eso, un par de ejemplos. Bueno, los puntos silla, que eso está bueno porque es nuevo. Y vamos a ver un par de ejemplos. Y creo que tengo uno más de ejercicio de la guía. Mañana en 1 hora, bueno, no sé si llego a hacer todos los ejemplos y todo, pero quisiera, como mínimo, llegar a las condiciones suficientes, justificarlas y ver, aunque si veo que no llego a hacer todas las cuentas, hacemos el primer ejercicio de la guía, que es, el primer ejercicio de optimización de la guía es, te dan el hessiano y te dicen, usa esta regla para clasificarlo. Así que por ahí, si mañana veo que no hago tiempo a hacer el ejemplo, los 2 ejemplos largos que tengo ahí, hacemos eso nomás. Pueden empezar con Taylor si quieren. Optimización todavía no. Taylor sí. Igual no sé por dónde van Marily y Estela. Así que igual vamos bien de tiempo. Espero llegar con tiempo de hacer algún ejercicio parcial o algo antes de la semana de parciales. Bueno, nos vemos mañana. Gracias a ustedes y que empiecen bien la semana.